Enrique, nos quedamos, por supuesto, aquí, vamos a volver con la economía, pero ahora nos damos un lujo, vamos a hablar con Graciela Fernández Meijide. Ella, como parte del club político, rechazó de plano lo que estaba pasando en Formosa, pero tiene mucho para aportarnos, porque es la mirada de alguien que transitó desde adentro de la política y entiende que hay riesgos, no solo en el modelo de Infran, sino en el modelo de algunos sectores que apoyan a este gobierno. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches, gracias por este contacto. Hola, Hugo. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, usted dice, la escuché, la leí, que lo de Infran es la vocación de un gobierno autoritario, que algunos pretenden que eso prenda, digamos, que se manifieste en la sociedad argentina. ¿Es así? Yo no sé si pretenden, de hecho lo hacen. Ajá. Yo he escuchado cosas dichas por dirigentes de Formosa que no podía creer. Es decir, conociendo incluso el régimen. Por ejemplo, el jefe de gobierno González, que a su vez es jefe de gabinete, perdón, que a su vez es ministro de varias cosas en Formosa. Cuando le preguntaron por qué la gente en Formosa que tiene que ver si está contagiado o no, no puede hacer su aislamiento en su casa. Porque la índole o la naturaleza del formoseño hace que tengamos que obligarlo. El formoseño es especial. Tenemos argentinos y formoseños. Claro. Y nadie no dice nada. O sea, además de la mirada etnocentrista y discriminatoria, hay algo ahí que no sé si forma parte de una cultura que todavía en la Argentina persiste en algunos sectores políticos, ¿o no? Pero la cultura es de ellos esa, la de mandar, tengo el poder, y entonces, ¿qué es lo que dice Mayans, el senador, que es jefe de la bancada de senadores de Frente para Todos? Dice, en pandemia no hay derecho. Una barbaridad. No hay derechos. La pandemia elimina los derechos para ese señor. Y cuando uno puede pensar es un cínico, yo creo que no. Creo que lo cree. Hugo lo cree. Cree que puede terminar con los derechos de la gente porque tiene poder. Y escuché... Porque consiguieron el poder forzando la elección sin límites. Así hace 28 años creo que está gobernando Infran. Y esto se vuelve a repetir ahora con la visita de Pietragala. Pietragala, yo lo escuchaba, estuve mirando, porque me llamaron de distintos lugares, y bueno, estuve siguiéndolo bastante. Todo el tiempo su lenguaje fue el lenguaje referido como si hablara de los años 70. Decía, acá en esta provincia no hay crímenes de lesa humanidad. Hugo, ¿quién habló de crímenes de lesa humanidad? No. Lo que se denunció es que se quitaba el derecho a la gente a decidir por sí mismo, cuidarse. Violaciones a los derechos humanos, que no son delitos de lesa humanidad necesariamente. Los delitos, para que haya delito de lesa humanidad, tiene que haber una persecución desde el Estado. A eso se calificó los crímenes de los 70, pero no estamos en los 70. Y los derechos humanos siguen existiendo, no son exclusivamente los referidos a los 70. Los derechos humanos fundamentales son la vida, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Claro, claro. Y hasta la libertad de expresarse. Y Pietragala habla y dice, acá no hay centros clandestinos. ¿Y quién habló de centros clandestinos? Sí, la verdad que fue una expresión muy desacertada. Es que todo el tiempo está mirando para atrás. Hay gente que funciona supuestamente mirando para adelante, pero con el espejito, mirando con el espejito retrovisor, ¿eh? Graciela, usted me permite, voy a incorporar a Silvina Martínez, porque hay un dato muy importante de una organización internacional que dice que la Argentina cayó muchos puestos en el índice que miden sobre los países con mayor cantidad de corrupción. Silvina, ¿estás? Sí. Sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente. Sí, te escucho.
Transparencia Internacional, que es un organismo que, una ONG que mide este índice de percepción de la corrupción, publicó el referente al 2020 y ahí la Argentina bajó varios puestos. Está en el puesto 42 sobre 100 y digamos, está también a la mitad de lo que sería en América Latina. Tiene el puesto 78 entre los 180 países relevados y el año 2019 estaba en el puesto 66. ¿Qué significa esto para traducirlo a la gente y para qué sirve este ranking? En realidad, en la Argentina lo que se ve afectada son por dos cuestiones. Lo que venimos hablando siempre, la impunidad, el regreso al kirchnerismo del poder y esta digamos, ferviente insistencia en lograr la impunidad de exfuncionarios y actuales funcionarios kirchneristas. Y lo segundo, el COVID y la corrupción, las compras por COVID, cómo fueron aumentando el tema de la corrupción. Lo que dice Transparencia Internacional en este informe es lo siguiente, a ver, los países con mejor puntaje son los que las vacunas llegaron a más personas, hubo más respuesta por parte del Estado a esta pandemia. Los países con peor puntaje y los que están en el intermedio, como somos nosotros, bueno, se utilizó la pandemia para hacer negociados beneficiando, como siempre, a los funcionarios públicos. Por eso es el índice de la percepción de la corrupción que la Argentina, bueno, obtuvo un puntaje peor de lo que obtuvo en los años de Macri, ¿no? Descendimos, Graciela, descendimos en este organismo que depende del UNESCO, de las Naciones Unidas, que mide justamente la percepción de la corrupción y la Argentina está peor ubicada. ¿Por qué, Meijide? ¿Por qué le parece entonces? Yo creo que esto está muy relacionado con lo que ustedes hablaban en el bloque anterior con Enrique y con Martín. Porque cuando Enrique dice falta confianza, no hay confianza y por eso la economía no funciona, entre otras cosas tiene que ver con la corrupción. Cuando uno va a invertir, eso no quiere decir que los empresarios no sean capaces de ser corruptos. De hecho, cuando pagan coimas, hay dos puntas en esa línea de corrupción. Pero lo que nadie va a ir a invertir y tomar riesgos en un lugar donde todo el tiempo se está cambiando las reglas del juego y donde además no saben cuánto le van a pedir. Claro. Yo creo que el tema de corrupción, yo no lo sé sobre las vacunas, no me consta, no tengo ninguna información sobre eso, ni tengo por qué tenerla. Sí, en todo caso, si me convocaste, es por la declaración del Club Político Argentino, donde fuimos muy duros, claro, porque nos preocupa la calidad institucional y la situación social de nuestro país en toda la gente. Para nosotros Formosa no es un enclave de extranjeros, son argentinos que están siendo sometidos a reglas y sobre todo a leyes del juego jurídico que no tienen nada que ver con la Constitución Nacional. Claro. Graciela, y ahora vuelvo con Silvina también. Le pregunto, el Club Político Argentino está conformado, además de personas tan prestigiosas como usted, por exfuncionarios. Y ustedes denuncian que lo de Formosa es, digamos, la punta del iceberg de un montón de otros problemas que ocurren a nivel de las instituciones argentinas, ¿no? Solo eso, sino que nos hace recordar momentos que ya vivió la Argentina, como lo que pasó en la Catamarca de Sádic, con el caso de María Soledad, como pasó en Santiago del Estero de Juárez, también en hechos incluso lamentablemente de pérdida de vidas. Por eso, cuando terminamos nuestra declaración, decimos, ojalá no tengamos que llegar a la pérdida de la vida de alguien. Yo hoy escuchaba a Gabriela Menes, que es la concejala, una de las que estuvo detenida, sí, aunque no infranista, yo diría, una mujer muy inteligente, que como es una peleadora y buena e inteligente en las observaciones, decía, ¿qué conseguimos gracias a nuestras denuncias? Donde no hablaron de centros clandestinos, sino que fueron y descubrieron cuáles eran los lugares donde tenían asignadas a la gente, como ese estadio que vaciaron antes de que llegara Pietragala.
o la escuela 224, o en Clorinda tal otro establecimiento, etcétera. ¿Qué conseguimos? Y conseguimos que el gobierno nacional, aún sin decirlo, se ocupara, porque el secretario de Derechos Humanos no va a Formosa sin el asentimiento y hasta, yo diría, el empujón, seguramente, del presidente de la Nación. Graciela, y la reacción de la sociedad civil, del rol de los medios, incluso de los periodistas, que ahí mismo corren algunos riesgos porque el poder del Estado es muy fuerte, ¿lo ve como algo saludable para que esto se evite y pueda ser desnudado permanentemente? ¿Ocurra donde ocurra? Muy, Hugo, muy saludable, Hugo. Si no fuera por los medios de comunicación que hacen que sea posible que la gente traslade lo que filma con su telefonito, que tiene el coraje incluso de interpelar, un hombre joven que lo interpela a Pietragala, que además le dice despectivamente: ¿vos qué te crees, que estoy disfrazado para carnaval? Cuando en verdad lo que viste es el uniforme de un médico, no es un disfraz. Claro. Es la protección de una gente de salud. Correcto. Realmente los medios ayudaron, por eso creímos que nosotros como club político teníamos que agregar nuestro granito de arena. Ha sido mucho más importante la movilización en la propia Formosa y esperemos que tenga un costo para Ifrán esto. Está muy bien. Un costo que le obligue a cambiar de actitud. De hecho, mucha gente ya está en su casa y no sigue en las escuelas. Es un buen dato, es un buen resultado y una buena manera de verlo. Graciela Fernández Meijide, gracias por este contacto. A ustedes, que les vaya muy bien. Buenas noches. Silvina, ¿qué se puede esperar entonces a partir del avance de la justicia? ¿Que la Argentina recupere un mejor lugar en materia de la percepción sobre la corrupción con este índice en caída o no? Yo creo que cuando se conozca el índice del 2021, que recién estamos comenzando, no va a haber una perspectiva de mejora, lamentablemente. Hasta ahora lo que evidencia este índice de percepción de la corrupción, que es a través de diferentes organizaciones que hacen una encuesta y que lo miden, es lo que vive la gente en la calle, lo que puede ver en el exterior, lo que se puede hablar con los inversores, lo que puede ver el ciudadano de a pie. Esto de que hay un Estado armado en realidad para conseguir mayor impunidad, como hablamos por un lado, y para conseguir mejores negociados. A ver, esto que pasa en Formosa no es aislado, lo que estamos hablando diariamente con las compras del COVID, lo que pasa en realidad con las causas de corrupción. Lo que hace el secretario de Derechos Humanos es el correlato de lo que hace el titular de la Oficina Anticorrupción frente a las causas de corrupción. Digo, hay funcionarios que están puestos en su cargo únicamente para tapar los hechos que son evidentes, ¿no? Entonces me parece que no vamos a tener un buen índice de percepción de la corrupción en el 2021, que fue lo que sucedió en el gobierno de Cristina Kirchner, Claro. donde la Argentina fue descendiendo en puestos, recuperó el gobierno de Macri y ahora volvemos a la misma situación que tuvimos en el año del 2015 en adelante. Volver a empezar. Silvina, muchas gracias por el contacto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Y Martín, vos tenías un aporte y un ranking para contarnos. Sí, no, Dale. justamente en ese ranking